Vamos a platicar el día de hoy justo de lo que hablábamos al inicio de este espacio, de este programa, del tema del cáncer. Ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hay muchas cifras, hay muchos datos interesantes que vale la pena empezar como a desmenuzar, pero también hay información importante en los avances de la tecnología, en lo que se está haciendo, en los nuevos métodos, en fin, hay muchas cosas y lo que se está invirtiendo también en este sentido y vale la pena platicar precisamente por ello aquí en este espacio. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Acuña Tobar, cirujano oncólogo, certificado maestro en salud pública y especialista en cirugía de cabeza y cuello, y el doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, especialista en mama, fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Mastología. Doctor Manuel Acuña Tobar, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buen día. Doctor Ernesto Sánchez Forgach, gracias por estar con nosotros. Emilio, un placer de estar aquí contigo. Bueno, pues decíamos al inicio que cada 2 minutos, según algunos datos que se dan, 5 personas reciben un diagnóstico de cáncer en América Latina, y estos son datos pues muy alarmantes. La pregunta aquí sería, en México, esto es en Latinoamérica, en México, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las cifras reales a las que nos estamos enfrentando? Porque parecería de pronto que hay muchos documentos que señalan que se está disparando los casos de cáncer. Pero por el otro lado, también se señala que hay avances importantes. Entonces, ¿cómo estamos realmente en este tema? Bueno, acaba de salir un reporte muy interesante, muy importante y trascendental de un grupo que se llama Globocan, Ujú. auspiciado, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos informan que en el año 2018 se diagnosticaron 18 millones de casos de cáncer a nivel mundial y hubo 9.6 millones de defunciones por cáncer. El cáncer se ha convertido a nivel global en la primera causa de defunciones en casi todos los países industrializados o desarrollados. En países como México, que es considerado en vías de desarrollo, el cáncer actualmente ocupa la tercera o cuarta causa de incidencia de enfermedad y de defunciones. Cifras exactas no tenemos porque se ha tratado por muchos años de tener un registro nacional de cáncer y han ido administraciones y han venido otras y se ha ido pasando la bolita de una a otra. Pero sabemos cuáles son los cánceres más frecuentes a nivel internacional como a nivel local. Y sabemos que el cáncer de pulmón, que es un cáncer que la gran mayoría de los casos es secundario al tabaquismo, es la primera causa de incidencia en ambos sexos juntos y de defunciones para ambos, para hombres en particular, y seguido del cáncer de mama para las mujeres, que es el más importante, el número uno en incidencia, pero no tiene tantas defunciones. Entonces, estamos parados en ese ámbito. El cáncer de próstata es el segundo en los hombres, tanto en defunciones como en incidencia, seguido del cáncer de colon, cáncer de estómago y cáncer de hígado. Eso es el panorama nacional que tenemos. Ahora, me llama la atención lo que dice, doctor, en el tema de vienen administraciones, van administraciones y finalmente este registro nacional de cáncer o para pacientes con cáncer no aparece o no se concreta. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que dicen como, o sea, porque además cada año estamos en el mismo tenor, diciendo la lucha mundial contra el cáncer, México tiene que hacer, se crean nuevas medidas, nuevos protocolos, institutos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Precisamente ese es uno de los objetivos. El Día Mundial del Cáncer es algo que instituyó la Unión Internacional contra el Cáncer y tiene 4 ejes de ataque principales. El primero y el más importante, o tiene la igual importancia, es el diagnóstico de la situación que se vive, tanto a nivel local como internacional. Y específicamente para México, pues tenemos esa carencia todavía. Esos casos de cáncer que suceden en comunidades apartadas, que no son informados, que no tenemos un registro, que no son clasificados,
o que de plano no son diagnosticados porque no hay un médico que sea capaz de hacerlo o que tome una biopsia, pues pasan desapercibidos. Entonces, el Día Mundial del Cáncer 2019, en su eje primario, es el diagnóstico. El segundo de los ejes que tiene el Día Mundial del Cáncer 2019 es un diagnóstico preciso, temprano, la prevención de lo que estaban hablando en un principio en el caso de la paciente con cáncer de mama al principio del programa. La detección, que es el diagnóstico oportuno, es lo que le da la mayor oportunidad a un paciente, y para llevar eso a todos los ámbitos, pues tenemos que educar y tener los profesionales y tener la tecnología para poder realizarlo. El tercero de los ejes es el tratamiento. Y el tratamiento tiene también muchas divergencias, porque si no estás actualizado y si no tienes los conocimientos más recientes, puedes sobretratar. Si tú haces un tratamiento de los cuales se hacían apenas hace 2 o 3 décadas, en un caso de cáncer de mama, la estás mutilando, no le estás dando la oportunidad. Si le das una quimioterapia a alguien que no la necesita, le estás provocando quizás un daño. Y eso es uno de los ejes también de los cuales se está tratando de abordar y de homogeneizar a nivel mundial. Y el cuarto y último eje es la situación del apoyo al paciente, que el paciente se convierta en un portavoz, de que las personas que no han tenido cáncer y que quieran aportar también ayuden, de que haya grupos de apoyo y de que se le quite el estigma a una persona que ha tenido esta enfermedad, para que pues otras personas sepan que el tener un diagnóstico no significa muerte, que hay vida después del cáncer. Y algo muy estimulante que estamos viendo es que más de 2/3 de una persona que sea diagnosticada con cáncer hoy en día y que sea bien tratada, puede vivir más de 5 años con la enfermedad. Y se espera un incremento del 31% en la sobrevida del cáncer, gracias a los nuevos tratamientos que son ahora de precisión. Y esto es lo que estamos viendo en países en donde hay recursos. No estamos viendo lo mismo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, porque todavía no nos alcanza esa parte. No hemos llegado a diagnosticar la situación de la enfermedad ni la enfermedad misma. Entonces, estamos atorados en eso. Ahí tenemos que, como portavoces, nosotros dar la importancia que tiene esta enfermedad, que va a ser número 1 a nivel mundial como causa de enfermedad, de muerte. Y es muy alarmante, porque existen muchas formas de prevención primaria, al conocer los factores de riesgo, y simplemente hablemos de 2. El tabaquismo. El tabaquismo es el causante de más del 40% de los cánceres. El tabaco, la nicotina y 3.999 carcinógenos extras que vienen con el cigarro, pues se pueden prevenir estas enfermedades al quitar el tabaco, ¿verdad? Al dejar de fumar. Y la otra, que pronto va a ser más importante porque la estamos viendo prevalente y endémica, es la obesidad. Y la obesidad aumenta el riesgo del cáncer, provoca mayores consecuencias de los tratamientos del cáncer y reduce las oportunidades de sobrevida por los tratamientos. Esto que está diciendo, doctor Ernesto, es bien importante, porque me parece que todavía hace algunos años no teníamos como esta vinculación entre enfermedades. Es decir, lo que está diciendo, por ejemplo, de obesidad y sobrepeso o tabaquismo, relacionarlos, aunque sí el tabaquismo, el asunto del cáncer, pero no, por ejemplo, la diabetes o no solo el sobrepeso, que se vinculan directamente, diría yo, o no sé, con tema de cáncer, que sean como enfermedades como las veamos como separadas, ¿no? Y que ahora se está relacionando, ¿no? Directa e indirectamente. Directamente está bien comprobado que las personas con sobrepeso tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en el hombre, de un tipo específico que da después de la menopausia o después en la edad después de los 50 años, ¿no? Entonces, sí son formas de prevención si nosotros atendemos y conocemos a que tenemos que tener un estilo de vida saludable. Y hay otras, como por ejemplo conocer algunos cánceres que son secundarios
a factores biológicos específicos, como son los virus del papiloma, para el cual ya existe una vacuna y ahora está implementándose la vacunación en la preadolescencia para evitar este virus en la vida adulta y reducir el riesgo de cáncer cervicouterino, anal, de cabeza y cuello, etcétera, etcétera. Entonces sí hay forma de prevención primaria y de atención a reducción de riesgo que en un momento dado pues puede tener un efecto positivo en una reducción en la incidencia. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos para platicar justamente con el doctor Manuel Acuña Tobar, cirujano oncólogo, y con el doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, sobre este tema, el cáncer. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, comuníquense con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Estás en ¿Qué tal, Fernanda? Volvemos. Regresamos para platicar sobre el cáncer con el doctor Manuel Acuña Tobar y con el doctor Ernesto Sánchez Forgach. Decía, doctor, que hay, pues, en este tema grandes vertientes, retos sobre el tema de la tecnología, de los tratamientos, de la detección a tiempo. Yo les preguntaría, ¿qué pasa con esta instrumentación del Seguro Popular? Porque sí creo, por ejemplo, también que dentro de la necesidad para detectar a tiempo, además de los casos que a veces están muy aislados o están muy lejos de las comunidades, pero tampoco creo que hay muchos profesionales en el tema o especialistas que puedan tomar estos casos y saber que se trata de cáncer, ¿no? La oncología sin duda es una enfermedad y es una línea multidisciplinaria, donde no nada más es el cirujano oncólogo, sino el cirujano oncólogo representa la cabeza de todo un equipo que debe de trabajar como un engranaje, con el radiooncólogo, con el oncólogo médico que aplica los tratamientos intravenosos, el nutriólogo, el psicólogo, incluso hasta la enfermera. Ayer una paciente me decía que tuvo que venirse a México a internar a un hospital en México porque en su poblado no había una enfermera que pudiera ponerle los medicamentos que necesitaba. Entonces, esos pequeños detalles es todo un engranaje de un equipo médico. Entonces, al decir si faltan o no los especialistas, probablemente sí existen los especialistas, simplemente que están concentrados en hospitales muy específicos. Preguntabas del Seguro Popular, es toda una incertidumbre ahorita, puesto que ese lema de querer unir los sistemas, tanto del ISSSTE, del Seguro, Secretaría de Salud, disminuir los recursos a los pacientes del Seguro Popular, ha representado un gran problema para los pacientes que, si bien ya tenían los problemas usuales, ¿no?, de la seguridad pública, que es retraso en los estudios, retraso en el inicio de tratamientos, y ya cuando tienen sus citas, ¿no?, pues que se descompuso el aparato, que no ha llegado el medicamento, que vente la próxima semana. Entonces eso afecta, y cada tropezón afecta evidentemente el pronóstico final y el desenlace final de la enfermedad de un paciente, Es ¿no? que eso es un punto importante, doctor, porque, o sea, leyendo, por ejemplo, estos resúmenes, estos documentos que se publican, obviamente cada año, lo que muchos señalan es de la primera cita a la siguiente cita, en el cual se les mandan los estudios o se determina una revisión para el tema de verificar si tiene o no cáncer, a la siguiente cita, a veces pasan 7 meses. Entonces, bueno, evidentemente del trabajo para la detección a tiempo, pues está retrasadísimo. 7 meses es tiempo vital, es un mundo de tiempo para trabajar en el tema de la prevención, por ejemplo. Tenemos un escenario multicolor en cuanto al tipo de paciente que tenemos, ¿no? Desde el paciente que llegó con su mastografía completamente asintomática y se le detecta una lesión en el estudio, se le hace un tratamiento oncológico ideal y tiene el mejor pronóstico y la expectativa de vida con la mejor calidad de vida. Una de las cifras que también viene en este reporte de Globocan es la prevalencia. La prevalencia es la suma de todos los casos, tanto los que ya se les hizo el diagnóstico este año con los que vienen ya con un tratamiento o sobrevivientes de su enfermedad, y son 43 millones de personas a nivel mundial. Es decir, ahorita es una tercera parte de la población mexicana que potencialmente pudiéramos tener así en México, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que sobrevivieron a la quimioterapia, a tratamientos oncológicos radicales y que el día con día están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, todos estos pacientes pues se suman a la carga de lo que tú dices, el diagnóstico del paciente que llega a una institución de salud. Además de esos 7 meses, ¿no? Es una cuestión también de educación entre el paciente y el médico. Yo siempre pongo el ejemplo de la gastritis, ¿no? Todo el mundo se toma un omeprazol, una ranitidina, un Onival. Cuando tiene gastritis se lo toma 2, 3 meses, ¿no? Y entonces va con el médico de la esquina y le dice, pues aquí está tu omeprazol porque pues, te ayudó, ¿no? Ujú. Y resulta, ¿no?, que particularmente la quinta causa ahorita de incidencia de cáncer en México es el cáncer estomacal. Entonces, un paciente que ya retrasó junto con esa culpabilidad bipartita entre el médico de primer contacto con el paciente que dice, pues luego me voy a hacer la endoscopía, ¿no? O voy con el gastroenterólogo después y ya llega en una etapa avanzada y entonces ahí empieza esa maquinita que tú dices, bueno, entonces ahora me tengo que ir al ISSSTE y el ISSSTE me dicen que mi consulta de primera vez es en 3 semanas o 4. Ya llega la consulta de primera vez, no, pues ahora hay que hacerte todos estos estudios y ahora las citas. Y entonces empieza 3 o 4 o 5 meses después su tratamiento. La semana pasada tuvimos un caso muy desafortunado que empezamos a ver en agosto. Le hicimos su protocolo de estudio que ya había empezado él en el seguro, se regresó al seguro y en enero viene a vernos, oye, ¿sabes qué? Pues no me han hecho nada. ¿Cómo no te han hecho nada si ya pasaron 4 meses, ¿no? Y lamentablemente su enfermedad está avanzada. Entonces, es un problema de salud pública en México muy importante, sobre todo con esta incertidumbre de qué va a pasar con las 3 instituciones. Sobre todo que en el presupuesto de 2019 se redujo los presupuestos para salud en un 30-40% para las 3 instituciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hablemos de las pruebas y las tecnologías. Primero que nada, hay edades, dependiendo la edad, necesitamos hacernos el tipo de prueba. Supongo que tenemos que empezar ya, con estos números, siendo honestos, tenemos que empezar a tomar este tipo de prevenciones. O sea, ¿a qué edad empezamos ya a trabajar el tema de las pruebas, por ejemplo? Y de acuerdo a la edad, me imagino que hay cierta prueba. Yo creo que es importante también conocer los antecedentes familiares, porque existen ciertos núcleos en donde hay grandes incidencias de cáncer. Entonces, por ejemplo, cáncer de colon, hay un tipo que está asociado a una mutación y cuando se detecta una poliposis familiar asociada a esa mutación, el riesgo de iniciar con el cáncer de colon es mucho más temprano. Igualmente, mutaciones o deficiencias en los cromosomas en algunos grupos para cáncer de mama y ovario, tendremos que hacer algo diferente. Pero para la población en general y tomando en cuenta cuáles son los cánceres más frecuentes, pues para las mujeres la detección para cáncer de mama debe de iniciar a los 40 años si no existen antecedentes heredofamiliares. Si en la familia hay más cánceres, hoy en día es posible identificar la mutación y podemos tomar acciones preventivas a través de procedimientos quirúrgicos para evitar que la paciente pueda desarrollar la enfermedad o la extirpación de los ovarios si existe también ese antecedente. En casos de hombre, cáncer de próstata. Cáncer de próstata tradicionalmente se detecta a través de un antígeno y pues todos los varones a partir de los 40 años, aunque no tengamos historia familiar, debemos hacernos esporádicamente en la década de los 40 un antígeno prostático específico y después de los 50 años más cercana a esa periodicidad. Acompañarla de un tacto rectal por un experto y en las personas que tienen el hábito del tabaquismo, pues deben de hacerse al menos cada año, idealmente cada 6 meses, por lo menos una tele de tórax. Y eso pues puede identificar tumores en etapas más tempranas. Eso pues para la población general. Las personas, como ya mencionó Manuel, que tienen algún síntoma digestivo, pues deben de iniciar a hacerse su endoscopía anual o
o que sean asesorados por un especialista, y esa es la parte más importante. O sea, finalmente quien te va a dar la mejor luz somos las personas que nos dedicamos al tema. Claro. Las personas que acuden a los servicios de salud y en donde no se les ofrecen estas pruebas de tamizaje que han demostrado eficacia, tienen el derecho, y para eso estamos aquí, para promover la salud, somos agentes de conocimiento, tienen el derecho de exigir que se les haga la mastografía, que se les haga el antígeno prostático y que se les haga la tele de tórax. Es un derecho del paciente. Y cuando no estén de acuerdo con un diagnóstico o cuando tengan duda, siempre acercarse a un especialista. Una segunda opinión es un derecho también del paciente. Entonces, si no estás conforme o si estás viendo que se está tardando demasiado, pues ir con el director de la clínica y decirle, a ver, aquí hay un problema porque yo ya tengo este diagnóstico, me están mandando a 2 meses para hacerme mis estudios y la enfermedad está prosiguiendo. ¿Qué puedo hacer proactivamente yo para lograr algo así? O salirte del sistema, ir a pedir una consulta con alguien afuera, sí te va a costar, pero ese costo va a valer oro. Claro. Entonces ahí te orientan, te dicen, te apoyan, te ayudan y te pueden llevar a una recomendación con alguien adentro de la institución. Eso hacemos con mucha frecuencia porque tenemos pues conocidos, así lo hacemos con muchas veces. Bien, para cerrar entonces ya esta conversación, doctor Manuel, ¿cuál es la tecnología de punta que se tiene ya ahorita en torno a la detección, al trabajo, la ayuda, a las terapias? Sin duda, por línea, ya habló Ernesto de todo lo que es la prevención. Prevenir todos los factores de riesgo solamente disminuye el 40% de las causas que conocemos directas de cáncer. Entonces, ¿qué pasa con el otro 60%? Hay que ir directamente a la detección oportuna. La detección oportuna es fundamental. Todos estos estudios que dijo Ernesto. Ya cuando hacemos un diagnóstico, que tenemos muchas herramientas ahora para hacer diagnósticos oportunos, tempranos y diseñar un buen tratamiento, lo dividimos también en esas 3 líneas. La quirúrgica, por ejemplo, nosotros estamos haciendo cirugía mamaria con radioterapia intraoperatoria. Quitamos el tumor, no extirpamos toda la mama y les evitamos a las pacientes con esta radioterapia intraoperatoria de 20 minutos estar yendo constantemente a una radiación de una mama de 4 o 5 semanas o más. Para recibir el mismo tratamiento. También en cirugía de cuello, por ejemplo, el tiroides y los tumores de tiroides, ahora para no dejar cicatriz y tener un mejor resultado posoperatorio, sacamos las lesiones a través de la boca y las pacientes tienen una mejor recuperación, una recuperación más rápida y al final sin ningún estigma en el cuello de haber sido operados. Los medicamentos de quimioterapia, ahora las quimioterapias atacan o directamente al tumor a través de nuestro sistema inmune y es lo que más tenemos ahora como línea de quimioterapia, la inmunoterapia. Entonces, tenemos muchos tratamientos, sin embargo, siempre debe de ser personalizado y diseñado con cada paciente. No tenemos enfermedades, tenemos pacientes. Perfecto. Nada más me gustaría agregar que hoy tenemos también pruebas que nos permiten identificar los blancos terapéuticos y además nos permiten saber a quiénes les debemos de dar tratamientos complementarios en donde vamos a tener el beneficio de los medicamentos y evitarle los efectos colaterales de estos medicamentos a muchas pacientes. Entonces hoy más del 60%, por ejemplo, de pacientes con cáncer de mama que se hacen una prueba genómica pueden evitarse el tener que recibir quimioterapia que antes se les daba a todas. Y con un excelente grado de sobrevida y con una eficacia de estas pruebas que han venido a revolucionar el tratamiento. Gracias, doctor Manuel Acuña Tobar, cirujano oncólogo, certificado, doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias.